Qué gusto saludarlos, mis queridos hermanos preciosos. Bienvenidos todos una vez más. Me da mucho gusto verlos por acá. Fíjense que Dios está haciendo algo muy padre entre nosotros y queremos darle queremos observar lo que Dios está haciendo. Dentro de 8 días, primeramente Dios, vamos a estar en un retiro. Al principio pensábamos que solamente podríamos estar en la casa de Beto, convivir todo el día, llegar temprano, tener un devocional, jugar, comer y etcétera. Pero surgió la motivación entre los mismos hermanos de aquí de la iglesia de hacer un retiro, lo cual habíamos pospuesto ya al menos en 2 ocasiones, en el año pasado al menos. Esta vez quisimos ser sensibles a esto, creemos en la necesidad de estar juntos, de aislarnos un par de días y más o menos un par de días. Así es que en todos 8 días vamos a estar allá, pero la sorpresa es que el retiro lo vamos a terminar aquí, es decir, de donde estemos vamos a regresar temprano, después de desayunar, para las 11 de la mañana en punto estar aquí arrancando nuevamente con el hermano David Gleason y todo normal, para que las esposas, por supuesto, se traigan unas pancartas y pongan ahí mi héroe o qué sé yo, no lo sé, ¿no? Algo raro ahí, bienvenido, etcétera, etcétera, no lo sé, ¿no? Y le puedan dar la bienvenida a sus canchanchanes, que van a llegar seguramente con, pues llenos del Espíritu Santo y entre muchas cosas, pues con ganas de platicar lo que Dios está haciendo, ¿no? Y pues, qué padre que pudiéramos, o que pudieran todas las chicuelas de esta iglesia, pues darles la bienvenida, ¿no? Es que esa es la idea. Y pues muchas gracias por todo lo que, miren, realmente creo que no es suficiente las palabras que yo les puedo dar, porque realmente no soy yo quien da los galardones, pero es Cristo el que los da y algún día los recibiremos todos. Imagínense ustedes que ya después de que pase el tiempo de la vida, no sé cuándo nos llame el Señor, cuándo estemos realmente en su presencia, pero Él promete que algún día todos estaremos con Él. Y eso es fe, o sea, no lo vemos todavía, pero lo creemos, la Biblia lo dice, y muchas cosas que actualmente pasan, pues ya las habíamos visto en la Biblia. Pero algo que sí les puedo decir, que ese día de los galardones va a ser un día de gozo. Y por supuesto, en lo oculto o en lo secreto, yo diría más bien, cuando tú das algo, cuando contribuyes para algo, es más, cuando estás orando por alguien, eso nadie lo ve, sí, pero hay alguien que sí lo ve, y ese es Dios. Algún día, en público, te lo van a reconocer. Así es que gracias por todos el entusiasmo y la pasión con la que en estos últimos fines de semana ha habido servidores que han dado muchísimo más de lo que yo esperaba. Gracias por el desayuno de mujeres, gracias por este picnic de jóvenes, gracias por lo que va a venir dentro de 8 días, primero Dios. Así es que ánimo, ánimo. ¿Estamos contentos? ¿Sí? Muy bien, quiero preguntarles cuántos leyeron su Biblia esta semana, cuántos abrieron su Biblia para ver qué es lo que Dios les decía. Qué bueno. La intención y la visión que estamos queriendo tener y reforzar en esta congregación tan hermosa es regresar a el deleite que significa leer la Biblia en la semana y saber cómo Dios me habla a través de eso. Cuando yo era niño, tal vez tendría ya la edad, no sé, de Fabio, apenas, ¿verdad? Sí, yo le decía a Dios, me acuerdo que estaba yo orando en donde estaba yo congregándome, nos citaban a las 7 de la mañana y había muy poquitos que iban a la oración. Y entre ellos iba yo. Y me acuerdo que yo constantemente le decía a Dios, quiero que tú me hables, quiero escuchar tu voz. Y desafiaba yo a Dios a que me hablara, quería escuchar su voz. Pero eso fue un sentir que permaneció en mi corazón mucho tiempo. Ahora que estoy escudriñando la Biblia, veo claramente y siento cómo es que Dios me habla de esta manera, porque debes saber tú que
La Biblia es la palabra de Dios. Y es aquí donde encontramos sus mandamientos. Y es tan audible y tan palpable que de verdad a veces hasta te asombra. La oración que tú y yo hacemos no es otra cosa sino la respuesta a lo que nosotros encontramos en la Biblia todos los días. Por eso que es importante para todos, para ti, para mí, no dejar de leerla. Muy bien, hace 8 días, precisamente en este tema que hemos estado abordando de alrededor de la palabra, que ha sido iniciada por esa linda parábola del sembrador. Recordarán ustedes, el protagonista de esa parábola era la semilla. ¿Qué simboliza la palabra de Dios? Que cayó a un lado del camino, entre pedregales, entre los espinos, pero también cayó en una llamada tierra fértil. Y esa semilla dio un fruto que permaneció. Entonces de ahí partimos en esta linda serie acerca de la palabra, pero hace 8 días que tuvimos a 2 expositores, pues realmente de lujo. Recordaron ustedes, en principio me gustó mucho la analogía de David Gleason, que hacía énfasis en la espada. Ustedes saben que la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad? Citando Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra es como espada de 2 filos. Y mencionó de dónde se originó la espada. Fíjense qué interesante que la Biblia desde el Génesis ya hace mención de una espada alrededor del huerto del Edén para custodiar el árbol de la ciencia del bien y del mal, no, de la vida, gracias. Ya una vez que el hombre había pecado, y esa espada se encargaba de custodiar, de que nadie, ningún ser humano pues volviese a entrar al Edén. Es una espada de fuego. Ya después tú y yo conocemos cómo son las espadas, ¿no? Yo estaba pensando a ver si entre la lista de espadas que mencionó el hermano David hay una espada llamada Glamrim. Glamrim es una espada que pues figura en la historia de un escritor de 1800, J.R.R. Tolkien, que es el escritor del Señor de los Anillos, que yo les recomiendo mucho. Siempre me hacen gestos cuando yo digo el Señor de los Anillos. Realmente es una historia basada en la Biblia, pero esa espada que porta el personaje principal de la historia enciende color azul cuando el enemigo se acerca. Hay otra espada que es Our Christ. Pareciera que es nuestro Cristo, ¿no? Our Christ. Interesante. Esa espada significa hendedora de orcos. Orcos es un personaje ficticio también que personifica a los demonios. Pues espada es como un martillo que quebranta, o un martillo que azota a los enemigos. Eso es lo que quiere decir Our Christ en el mundo de este escritor. Solo como un comercial. Si alguien la quiere ver, está muy chida. Se la recomiendo muchísimo. Si no la quieres ver, está bien, no te preocupes. Cuando quieras te la cuento. Pero todo lo que hemos estado enfatizando acerca de esto es relevante para nuestra vida, porque realmente es nuestra arma poderosa para poder vencer al enemigo. Hace 8 días el otro expositor nos alumbraba científicamente cómo está demostrado que la Biblia puede ser un libro, y es un libro de confianza, es decir, un libro que hasta científicamente se puede descubrir que es verdadero, que es espiritual, que es divino, que no hay otro igual. Ustedes habrían alguna vez imaginado que toda la Biblia está compuesta por números. Estas letras que tú ves aquí, si las traduces al original, ya sea hebreo, arameo o griego, tienen un valor numérico. Los distintos autores en todos los 1500 años aproximadamente de historia, cuando se escribió este sagrado libro, eran personajes que unos tenían cierta ocupación, otros otra, en diferentes épocas, diferentes zonas geográficas. Recordarás lo que se mencionó, el libro está compuesto o está escrito en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo, que es un hebreo muy antiguo, y el griego. Pero de manera tan diosidencial y sobrenatural coinciden los números. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento la palabra
Jesús no está descrita, o Cristo inclusive, que encontramos que significa el ungido, bueno, viene descrito ese mismo Señor a través de otros nombres, por ejemplo, el ángel de Jehová, o X o Y. Pero esos nombres coinciden con el número 888, 888, que es un número de nuevo comienzo. Y en el Nuevo Testamento, cuando se menciona a Cristo en todos sus nombres, ya sea Cristo, Salvador, Mesías, etcétera, etcétera, Hijo de Dios, el número persiste ahí. 8. Es interesante. Increíble. Ahora, si tú entonces ves algo que en la Biblia se menciona como algo profético, tal vez la segunda venida de Cristo, si ya descubriste que es el único libro que o haces coincidir el texto y también el número, verás que es tan verídico, es tan veraz, que puedes esperar que todo lo que mencione, aún aquello que todavía no se realiza, vaya a acontecer. De modo que tenemos este libro como nuestra regla de fe y conducta y podemos confiar en él. Por eso vuelvo a reiterar qué importante es poder leerlo todos los días. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4 y esta vez estaremos terminando con este pasaje, nuestra serie alrededor de la palabra, que es una serie que nos ha llevado a entender la necesidad que tenemos como iglesia de escudriñar la Biblia. De hecho, déjame decirte que los propósitos que tiene la iglesia, uno de los propósitos que tiene la iglesia es que debemos identificarnos con la palabra de Dios. Hace un rato decía el hermano David que esta penetra hasta partir el alma, las coyunturas, ¿verdad? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ustedes recordarán este pasaje tan interesante, Jesús en el desierto. Vamos a leerlo juntos, por favor. Que el Señor bendiga su santa palabra esta mañana. Dice el capítulo 4 de Mateo a partir del verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Observa el verso número 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y los comentaristas afirman que es precisamente esa disposición de Cristo a ser guiado por el Espíritu de Dios para ser probado. Realmente Dios jamás tienta. Dice Santiago en el capítulo 1, si me quieres acompañar, carta de Santiago, que está después de Hebreos, en el capítulo 1. En el verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Probablemente tú creerás que las tentaciones vienen de Dios, tal vez inclusive a esa voz perversa que constantemente nos acusa delante de Dios y también confunde nuestros pensamientos. Podría haberte dicho: esa tentación, ¿por qué la permitió Dios? Pero dice aquí Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia
su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, regresando a nuestro pasaje de Mateo 4, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, sí, para ser tentado, pero no por el Espíritu Santo, no por Dios, sino por el diablo. Ahora, la palabra tentado es la palabra griega peirazo, que refiere a probar o inclusive a incitar, tal vez a analizar profundamente a la persona. Ponerle acechanzas, exactamente, ponerle trampas. Es interesante, en la época antigua los reyes, para demostrar la capacidad que tenían para gobernar a una nación, ellos mismos eran sometidos a pruebas extenuantes, a situaciones difíciles, que pudiesen ellos con eso demostrar que tenían el carácter, la disposición. Eran entrenados desde niños inclusive para poder tomar puestos políticos tan poderosos, tan importantes. Pero ¿quién ha podido huir del deseo propio? Porque al final de cuentas nosotros estamos y pertenecemos a este mundo perverso. Tu naturaleza y la mía, dice la Biblia, que está influenciada por el pecado. Es decir, cuando tú y yo nacemos, de antemano ya traemos en nuestro ser pecado. Nacemos con él. De modo que tenemos deseos, y a veces, por más que nos hemos propuesto a huir de ellos, permanecen ahí. Pero es como tu sombra. No puedes huir de tu sombra. Ahí estará siempre. Sin embargo, la Biblia dice, y esto me alienta muchísimo, lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 18 acerca de Jesús, cuando precisamente refiere la crisis de haber sido tentado. Acompáñenme, por favor, es Hebreos en el capítulo 2, en el verso 18. Por eso podemos tener confianza en Cristo. Dice el verso 18, Hebreos 2, 18. Aquí está en la pantalla. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, hablando de Cristo, siendo, ¿qué dice? Tentado, ¿verdad? Él padeció, él fue tentado, por supuesto. Es poderoso también para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque él entiende claramente cada una de las tentaciones que tú y yo sufrimos. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, en el verso 15, hablando de Cristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse. Eso me encanta. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahorita vamos a ver cómo fue que pudo Jesús eludir el pecado, cómo pudo Jesús eludir la tentación. Regresando a Mateo capítulo 4, en el verso 1 que estamos analizando. Dice entonces que fue Jesús tentado en el desierto por el diablo. El diablo es el nombre, uno de los nombres que se le da al enemigo, que por cierto, este nombre del diablo equivale al número 13 en la Biblia. Ustedes saben lo que decía Álvaro hace 8 días. El 13 es un número que tiene cierta cualidad de ser usado para la suerte, la mala suerte, ¿no? Se relaciona con la mala suerte. Pues bueno, no hay asiento 13 en los aviones, no hay piso 13, no hay habitación 13 en los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Está asociado con la suerte, con la mala suerte, con el augurio, pero también en la Biblia el diablo se escribe con el número 13. Y este nombre diablo significa calumniador. ¿Tú sabías que la palabra diablo significa en el griego calumniador? ¿Por qué será que sí, él es un calumniador? La Biblia dice en Apocalipsis 12 que él todo el tiempo te está acusando delante de Dios. Te está calumniando. Por ejemplo, cuando él se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él en toda la tierra?
Y entonces comienza a calumniarlo, diciendo, sí, pero pues es que tiene todo, hijos guapos, casa rica, mucho ganado. O sea, comienza a echarle, como comúnmente se llama, se le dice tierra, ¿no? Está mal informando de Job, igual a ti y a mí constantemente. Entonces dice que este calumniador lo estaba tentando. Ahora, resulta que dice que el verso 2, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, entonces todo lo que vamos a referir ahorita pareciera que comenzó a ser parte de la escena después de esos 40 días de haber ayunado. Pero fíjate que el libro de Lucas nos dice que dentro de ese periodo de 40 días hubo otras tentaciones que no se pueden describir, o sea, que no se conocen, no fueron escritas. Pero alude que Jesús fue tentado. Acompáñame a Lucas capítulo 4, verso 2. Dice, por 40 días, voy a leer desde el 1, perdón, es Lucas 4 a partir del verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ok, entonces durante esos 40 días tuvo él la lucha de estar sufriendo otro tipo de tentaciones que no sabemos qué fue. Entonces, pensando en esa posibilidad, ya habían acontecido 40 días, regresando a Mateo. Y ahora sí, después de haber ayunado, tuvo hambre. Dice el verso 3, y vino a él el tentador. Ese es otro de los nombres del diablo. También, ¿qué crees? La palabra tentador equivale al número 13. Interesante. Y vino a él el tentador. Es que resulta que el diablo tiene esa chamba, ¿no? Por un lado te acusa, pero por otro lado también te propone pecar. Es decir, él pareciera ser un amigo que te dice, pues mira, yo creo que no hay problema si una canita al aire, ¿no? Pues mira, no hay problema si esto y aquello. Y una vez que caes, ¡fum!, va el gallina y te acusa delante de Dios y te calumnia. ¿Ya ves? Volvió a hacer lo mismo. Volvió a hacer lo mismo. Por eso es calumniador, pero también es el que propone la tentación, porque sabe cuál es tu debilidad. Decía Santiago que cada uno es tentado de su propio deseo, ¿no? De su concupiscencia. Entonces el enemigo sabe de qué pie cojeas y por ahí siempre va a entrar. Es tu carácter, constantemente eres iracundo, sabe perfectamente que no eres paciente, te va a poner todas las cosas que te puedan sacar de onda. Eres seducido por la sexualidad. Bueno, el diablo conoce también esa parte de intimidad, la lascivia. Oh, ¿cómo lucho con eso? No lo puedo eludir. Él sabe todo eso. Digamos que él había observado a Jesús 40 días de estar ayunando. Por supuesto va a tener hambre. Yo le voy a proponer algo. Vas a ver cómo va a caer. Entonces en el verso 3 dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues tienes hambre. Dios no quiere que tengas hambre. Ahora la pregunta es, ¿tener hambre es pecado? Claro que no. Y tampoco él estaba diciendo una mentira. Por supuesto que él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de convertir las piedras en pan? Estas son preguntas capciosas, ¿no? Tendrías que tener mucha sagacidad para contestar, analizar. Pues, tengo hambre, el tener hambre no es pecado, vengo de ayunar, sí soy el Hijo de Dios. Pues venga, ¡puc!, y convierte una piedra en una concha sabrosa. Y se la come. Pero en ese momento, ya que el Señor, por supuesto, está lleno del Espíritu Santo y conoce la palabra de Dios, ahí es donde comienza el ejercicio de la espada. Decíamos hace un momento, bueno, ¿cómo podemos eludir la tentación? Vamos a ver cómo Jesús lo hizo. En el verso 4 dice, respondió y dijo, escrito está, saca, or Christ. Y comienza a pelear con esa espada, con la palabra de Dios.
No comienza a morderse las uñas y a correr y a darse duchas de agua fría y no hace otra cosa sino citar la palabra de Dios y le dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, entonces, el hombre está llamado primeramente a no satisfacer su deseo, su necesidad, más bien dicho, humana, sino espiritual. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo primero que hace el diablo es lo que hace la mercadotecnia. Sabes que la mercadotecnia hace que tú crear una necesidad en ti, ¿no? Los que se dedican a las ventas. Tal vez tú no tienes necesidad ahorita de cambiar tu coche, pero la mercadotecnia se encarga de hacerte notar que tu coche, que tiene un año de uso, ya está muy viejo. Lo tienes que cambiar. Bueno, el diablo trata de crear en nosotros la necesidad de pecar, de echar mano a esa necesidad, a esa tentación, a ese deseo, pues, consumarlo. Pareciera que entonces es algo que tú no tienes y quieres tener. Entonces, el Señor cita Deuteronomio capítulo 8, verso 3, para entender que el hombre tiene primero que todo una necesidad principal, importante sobre todas las cosas: vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos esa verdadera necesidad. Fíjense que la Biblia dice, Jesús dice, ahí mismo en Mateo, si quieres acompañarme unas cuantas páginas adelante, en el capítulo 6, en el verso 33. Este es un pasaje que los párvulos se aprenden, ¿verdad? Y tú fuiste párvulo alguna vez, si es que fuiste alguna vez a escuela bíblica, ya deberías saberlo de memoria. Mas busquen o buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, estas cosas, hablando del pan, hablando del vestido, hablando de todo lo material, les será añadido. Entonces, primero la Biblia te enseña a buscar lo espiritual, todo lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, y después lo material. Pero vivimos en un mundo que está en contra de esa naturaleza, digamos que de esa originalidad, de ese diseño. El hombre debiera buscar primero entonces lo que Dios quiere. Vi una imagen en internet muy bonita de un hombre orando y decía el texto, la leyenda decía, el que comienza de rodillas el día, termina algo así de pie, victorioso, no sé cómo. Es cierto. ¿Cómo empiezas tu día? Afanadísimo, etcétera, etcétera. Sabes que lo primero que debías tener en cuenta es, ¿qué es lo que Dios me quiere decir hoy? Voy a ver, y lees. Entonces ya después, ahora sí te ocupas de la otra necesidad. Esta fue la primera respuesta. Ya eludió Jesús la tentación de comer. Ahora vuelvo a reiterar, él tenía necesidad de comer, claro está, pero la voluntad de Dios en ese momento no era demostrar que él era el Hijo de Dios convirtiendo las piedras en pan. No era más que, si Dios no fuese el que la hubiese llevado al desierto, Jesús no estaría ahí, pues. O sea, simplemente Jesús estaba en el desierto porque era la voluntad de Dios que él estuviese ahí y fuese probado. No que comiera pan, le hubiera dicho, mira, yo te llevé al desierto para que ayunaras, y tú estás comiendo pan, le estás haciendo caso a pues esa no es mi voluntad. ¿Sí me explico? Entonces debemos reconocer cuando el enemigo te está bombardeando con pensamientos y tú le tienes que decir, no, la Biblia dice esto. Vamos a seguir leyendo. Verso 5, entonces el diablo, otra vez la palabra calumniador, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, pero ve ahora sí lo que hace este enemigo.
porque escrito está. ¡Fuc! Esto cuando lo leí por primera vez dije, a ver, espérame, el diablo sabe la Biblia. ¡Oh! No lo puedo creer. A ver, sin que tú veas tu concordancia, voy a leerlo. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué pasaje es? Salmo 91, ¿verdad? O sea, se lo sabe el chanclas malvado. El caso es, ¿tú te lo sabes? Porque es cierto, esto es una promesa, claro está, pero lo que sí olvidó o leyó de corrido, es que dice el Salmo, lo voy a leer, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Podemos leer, a ver, vamos al Salmo 91, verso 11, por favor. Salmo 91. Lo voy a leer, el verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Amén. Te guardarán en todos tus caminos, dice esta versión, Reina Valera. Fíjate que es interesante, pensando en nuestro andar diario. Cuando tú andas en pecado, ese no es el camino correcto y tampoco es el camino de Dios. Está hablando a alguien que está en el camino correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, el Salmo 23, cuando dice David, lo voy a citar, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y ve lo que dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre o de su nombre. Es decir, las sendas por las que hoy sí andas y que se acercan a lo que Dios quiere, leyendo su palabra, son los caminos en los que Él te guía. De modo que si puedes ser un poco sensible a esta promesa, dirías tú, mientras yo ande en este camino, Él me va a guardar. Y eso es lo que el diablo no le dijo a Cristo. Olvidó decirle. Entonces, porque se trata del Hijo de Dios, y se trata de ti, y se trata de mí, que somos su pueblo. Regresando a Mateo capítulo 4. Ajá, bueno, eso sí es cierto. Me guardará en todos los caminos. Dice el verso 12, en sus manos te sostendrán los ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, definitivamente necesitamos nosotros ayuda de los ángeles, pero esto tiene una implicación también. Si nosotros andamos en el camino correcto, definitivamente también entenderemos que no hay necesidad de poner a prueba a Dios. Déjame decirte que habíamos analizado la palabra tentado en el verso 1, recordarás. La palabra tentado es la palabra peirazo, ¿la recuerdas? ¿Qué significa? Poner a prueba, incitar, acechar. Pero aquí viene otra palabra similar en el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra tentarás es la palabra ekpeirazo. ¿Qué significa? Desafiar al poner a prueba. Es decir, yo ando en el camino correcto, no tengo que poner a prueba a Dios, pero si no estoy en el camino correcto, yo diría, a ver, me voy a aventar de la torre latinoamericana, pues la palabra de Dios dice esto, ¡fuc! Y ahí me voy, ¿no? Ya cuando estoy como una calcomanía en la acera, si es que no aplasté a alguien, lo último que diré es, ¿por qué no me ayudaste? Y moriré, ¿no? ¿Por
qué no mandaste a tus ángeles como dijiste? Bueno, habré tentado, habré desafiado a Dios. Es lo mismo cuando el Señor nos dice que en nuestra oración debemos pedirle a Dios, líbranos de tentación, no nos dejes caer en tentación. La respuesta es clara, dice Dios, claro que sí, por supuesto, no te metas en tentación. Es como el león viejo, ¿cómo se llama? Simba le dice al hijo, por favor no vayas al cementerio de elefantes, porque ahí es el límite de nuestro territorio. ¿Y qué hizo el chamaquito? Va y se mete con la niña al cementerio de los elefantes. O sea, y el Señor te dice, es que yo te estoy diciendo, no te metas allá. Yo te voy a ayudar, pero por favor no vayas, no tome la decisión de ir allá. Entonces es importante que nosotros entendamos, bueno, la tentación está dentro de uno, sí, por favor, date cuenta cuál es. Date cuenta cuál es tu deseo. El diablo está proponiéndote usar ese derecho de equivocarte, muy bien, vaya tú. Pero Dios te dice, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes. Sí, yo sé que ya el Señor me ha limpiado y eso de que declaro que ya soy limpio de tentación y ya voy a poder andar en la calle y voy a poder inclusive, no sé, meterme pensando que fueses alguien que tuviese problemas con la lascivia, con la lujuria. No voy a poder entrar a un table y voy a salir como sin nada. Ja, 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 hasta me voy a reír. No, vas a salir arrastradísimo, con la ropa desgarrada y un montón de vileza aquí en la cara. No, por favor no lo hagas, no lo hagas. Alguien que ha dejado de tomar por muchos años sabe perfectamente que una botella de alcohol no debe haber en casa. ¿Ok? A eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el diablo fue vencido otra vez. ¡Bravo! Tercer round. Y el definitivo. Sigamos leyendo, por favor, en el verso 7, Mateo 4:7. Déjenme decirles que cuando Jesús le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, echa mano de Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. Ahora sí, capítulo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Por supuesto, esto fue una visión, no habría un monte tan alto como para mostrarle todos los reinos del mundo. Entonces el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora sí que se lució, dirás tú, ¿no? ¿Y de dónde, con qué, de dónde saca que él puede regalar lo que no es suyo? Bueno, ciertamente el Salmo 100 dice que todo lo hizo Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid con alegría, venid a su presencia con regocijo, etcétera, etcétera. La Biblia dice que todo lo que existe es creado por Dios, vaya. Pero hay una verdad que también es parte de esto y lo describe Lucas, ahí mismo en el capítulo 4, si me quieres acompañar, Lucas 4. En el verso 5 y verso 6, vamos a leer, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pues bueno, déjenme decirles que la verdad que está implícita en esto es que cuando el hombre pecó, el diablo en ese momento estableció su reino de tinieblas aquí. Déjame decepcionarte un poco de este planeta en el que tú y yo vivimos. En este planeta no reina Cristo. Aún todavía no. Reina el diablo. Cuando reine Cristo, simplemente todas las cosas perversas, malas que ves hoy dejarán de existir. Quien reina es el diablo. Dice Pablo en Efesios 2:1, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, seguíamos los pensamientos que estaban influenciados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia.
Entonces, quien reina en este mundo es el diablo. Pero vuelve otra vez Jesús a sacar su espada poderosa. En el verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, y este es otro nombre del enemigo. Ya vimos que se llama calumniador, tentador. Ahora, Satanás, y Satanás es la palabra acusador. Entonces, solamente como referencia, si tú quieres acompañarme a Apocalipsis 12, precisamente dice este pasaje, Apocalipsis 12, en el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Acusador es la palabra Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Este es el acusador. Y Jesús lo ve de frente y le dice: vete. Vete, Satanás. Porque escrito está. Sí, ya habló de una verdad implícita. Él es el que reina en este mundo perverso. Pero escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. El diablo opera de esta manera, como un tentador. Fíjate, él está hablando de un presente. Sí, Él reina en este mundo, pero la Biblia dice que Cristo es quien va a heredar el reinar en este mundo. Lo único que está buscando Satanás es hacerlo más rápido, ¿no? En este tiempo que todo lo queremos rápido, comida rápida, que el semáforo se ponga en rojo, etcétera. Todo lo queremos rápido, ¿no? Tarjetas de crédito, ¿para qué cargar dinero? ¡Fum! De volada, etcétera. Más instantáneo todo. Y el diablo está proponiendo esto a Jesús. Pues rápido, reina, pues yo te los doy, órale, de una vez. Pero eso implicaría no ir a la cruz y no hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo que sí es una verdad es que Cristo va a reinar en este mundo y Satanás va a ser atado y al final va a ser destruido. Pero para esto habría que esperar primeramente 2000 años desde este punto, ¿no? O más. Y después a que todavía no pasara lo que tiene que pasar y todavía tú y yo estamos esperando a que Cristo reine. Bueno, pues el diablo te ofrece rápido las cosas a ti. Te dice: pues rápido, ¿para qué esperas? ¿Para qué oras? ¿Para qué estás? Ay, Señor, quiero orar y voy a buscar tu voluntad. Y el diablo dice: llégale, brother, de una vez, sírvete con la cuchara grande. Pero lo que sí es cierto es que si tú esperas, así como Jesús, y tuvo que padecer, dice Hebreos, que aún siendo hijo, tuvo que ser obediente. Aprendió la obediencia. Entonces, él le dijo no a Satanás: no quiero los reinos, no los quiero. Escrito está también: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y finalmente el diablo entonces le dejó, lo venció. Ahora, ¿cuál fue lo predominante aquí en este conflicto? La espada. La espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios 6, que es la palabra de Dios. Es la manera que podemos tú y yo entonces vencer al enemigo. Muchos de ustedes se saben de memoria 1 Corintios 10:13, que dice: hasta ahora no hemos sido tentados, ¿qué? No hemos recibido tentación que no es humana, gracias. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados. ¿Ok? Peirazo es la palabra, más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Él lo hará, Él lo hará. Si tú te das cuenta, en la Biblia todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con Dios, no contigo. Si tú oras es porque el Señor te está poniendo a orar. Si tú estás aquí hoy es porque el Señor te ha traído. Si tú
pediste perdón por un pecado, es porque el Señor te lo redarguyó a través de su Espíritu. Si tú estás orando y tu oración es contestada, es porque el Espíritu está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Porque no sabemos orar. En fin, todo se trata de Dios, si te das cuenta. Lo único que tienes que hacer es lo que Dios dice. Bueno, tienes el libre albedrío. Puedes decir no o puedes decir sí. Decide decirle a Cristo que sí. Eso es todo. Y al diablo que no. Él va a seguir insistiendo. Él va a seguir tocando a tu puerta. Pero tú tienes que desenfundar la espada y decirle, si no te vas, te voy a dar uno con este. Y él huye. Tienes que mencionar la palabra. Ya viste que él la conoce también. Ahora, déjame decirte una cosa, que es interesante. Hay una verdad también espiritual sobre esto. De lo que tú vas conociendo día tras día y que hoy llegaste a escuchar y que se te quedó tantito, un 10%, de eso es de lo que te puedes valer para salir de la tentación. Jamás Dios permitirá que el diablo te tiente más allá, como lo acabamos de recitar, de lo que tú puedes soportar. Y jamás dirá, oye, pues es que le estás poniendo voy a permitir que le pongas una prueba en donde no sepa que la Biblia dice esto. No, ya supo una verdad. De ahí, solamente de ahí, te puedes agarrar para tentarlo, no más. Así es que si hoy escuchaste algo y lo quieres poner en práctica, la primera exhortación que yo te diría es: lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Ya no la tengas como un libro ahí empolvado. Lee tu Biblia y descubre lo que Dios quiere decirte hoy. Amén. Estas verdades son importantes, pero no van a suceder si tú no decides que Cristo sea tu Señor. Y yo te voy a decir, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en su palabra, que nos hable. Pero para esto tienes que decirle a Cristo primero: yo quiero que tú seas mi Señor. Cierra tus ojos, por favor. Y yo oro primero para que el Señor nos oriente en su palabra, y finalmente voy a orar con una oración para pedirle a Cristo que sea nuestro Señor. Nuestro Dios, yo sé que es tu palabra la que nos habla de ti. Dice tu palabra que ella misma, habiéndola escuchado, habiendo creído en ella, nos hace dar el paso para confiar nuestras vidas a ti como nuestro Señor. Yo te pido que nos ayudes como congregación a estar alrededor de tu palabra día tras día, Señor, como el alimento que todos los días buscamos, físico, el pan material, que pueda saciar nuestro cuerpo, que también pongas en nosotros apetito de ese pan espiritual que es más importante, que es tu palabra, Señor. Ya hemos visto la necesidad que tenemos como congregación y el propósito que tenemos como iglesia de estar, Señor, identificándonos todos los días con tu palabra, Señor. No podremos vencer al enemigo, no podremos vencer la tentación si no tenemos la defensa correcta, Señor, que es tu palabra, Señor. Si no tenemos la espada a nuestro alcance, Señor, yo te ruego que nos ayudes, Señor, a leerla, a identificarnos con ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora también te pido, Señor, que tú seas mi Dios, mi Rey. Yo te ruego, Señor, que perdones mis pecados, porque durante mi vida lo último que he hecho es buscar en tu palabra, lo último que he hecho es vivir todos los días pidiéndote a ti, Señor, que me reveles mis pecados. Lo último que he hecho en mi vida es acercarme a ti, Señor, día tras día. Pero hoy quiero acercarme a ti, reconocerte como mi Dios, mi Señor, mi suficiente Salvador. Y yo quiero ser tu hijo, y yo quiero ser tu iglesia. Te agradezco por Cristo y por esa cruz que Él sufrió para que hoy pudiera yo estar aquí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas mi Rey, que tú seas mi Señor. Y lo creo, Señor. Y te agradezco mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.